El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. La primera lectura de la carta de San Pablo a los Corintios nos recuerda quién es el que gobierna la Iglesia y, por lo tanto, a quién tenemos que estar atentos. La Iglesia no es, decía la carta, ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro. La Iglesia es de Dios, la Iglesia es de Cristo. Y si la Iglesia es de Cristo, significa que es en su palabra donde tenemos que basar nuestros pasos. Él es el camino que tenemos que seguir. ¿Qué significa que Cristo es el camino? Significa que nos tenemos que dejar guiar por lo que Él nos dice. Y sabemos lo que Él nos dice, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque Dios se nos ha dado a conocer por medio de la palabra revelada a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. La Iglesia, por tanto, debe estar asentada no sobre la opinión de unos o de otros, la opinión de los sacerdotes, del Papa, de los obispos, debe estar asentada en la palabra de Dios. Y por eso es fundamental que siempre, a lo largo de la vida, la Iglesia mire a Cristo para saber qué tiene que hacer y cómo tiene que comportarse. Por eso sería una locura que alguien quisiera ir en contra de las palabras de Jesús, porque Cristo ha venido a revelarnos cuál es el camino que tenemos que seguir. Hemos de ser fieles a Él. Y si no queremos seguir a Cristo, somos libres para no hacerlo. Pero no somos quienes, para tergiversar sus palabras y, torciendo las palabras de Cristo, intentar transmitir otras enseñanzas que no son las que Él nos ha dicho. Por eso hay dos pilares sobre los que basar nuestra vida como cristianos. Por un lado, la palabra del Señor revelada a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Quieres saber cómo te tienes que comportar en relación con tus hijos, con tu familia? Escucha la voz de Dios, escucha la palabra revelada. ¿Quieres saber qué opinión tienes que tener sobre el matrimonio? ¿Qué opinión tienes que tener sobre las relaciones sexuales? Escucha la palabra de Dios que te ilumina en esos aspectos. Escucha la palabra de Dios y además atiende al magisterio. Esa es la otra columna. El magisterio de la Iglesia es esa sabiduría, esa enseñanza que a través de todos los siglos ha interpretado esa palabra de Dios. Si nos salimos de la palabra de Dios y del magisterio, al final caemos en predicar preceptos humanos. Algunos dicen, es que la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. ¿Cómo que la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos? La Iglesia tendrá que explicar la verdad de Cristo, la verdad revelada, adaptándose al lenguaje de los tiempos, pero no a los tiempos. Cristo no se adaptó a los tiempos. Cristo, que vivió en un país y en una mentalidad divorcista, no dijo que el divorcio era bueno. Al contrario, les dijo a sus paisanos: por vuestra terquedad, Moisés os permitió dar acta de repudio a la mujer, pero al principio no era así. Jesús no se adaptó a los tiempos. Jesús iluminó su tiempo, siendo fiel a la verdad que es Él mismo. Por eso la Iglesia, si se adapta a los tiempos,
al final será infiel al mensaje y a la misión que tiene que llevar a cabo. Seamos fieles, por tanto, a la palabra de Dios, seamos fieles al magisterio que la interpreta. Y de esa manera podremos ser, por tanto, fieles a lo que Dios quiere, que seamos luz en medio del mundo, iluminando las conciencias, llevando la salvación al corazón de todos los hombres. Pidamos al Señor que nos ilumine para que seamos fieles a Él, que es el dueño de la mies, que es aquel que dirige y guía la nave de la Iglesia. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.